Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Bueno, pues ya es viernes 27 de junio, último viernes de junio, se nos acaba también este mes y en breve empezaremos julio de este 2025. Y ya sabes que los viernes hablamos de aprendimiento, aprender a emprender. Y ya sabéis que estamos en el aprendimiento hablando de la contabilidad, ese de los negocios que, bueno, pues tenemos que conocer, tenemos que utilizar y nos tiene que servir como herramienta para tener información real de nuestros negocios y poder tomar decisiones informadas. Y bueno, nos quedamos en esas obligaciones de las pymes, en este segundo apartado, que sería la presentación de cuentas anuales. Y si te parece, pues vamos a empezar ya para que nos dé tiempo a todo ese contenido que tenemos preparado sobre la presentación de cuentas anuales. Hemos de decir que la presentación de las cuentas anuales, además de ser una obligación formal para las pymes, pues no deja de ser también un reflejo financiero público de la empresa, una información que estamos transmitiendo al resto del mercado. Y bueno, pues a través de este conjunto de documentos contables, la sociedad muestra su situación económica, su situación patrimonial y los resultados de su actividad durante el ejercicio. Bueno, pues como te decía, no solo le interesa a la administración, sino que también le interesa a los socios, le interesa a los inversores, a los bancos, a terceros que pueden estar interesados en la solvencia o en la propia gestión de la entidad. Y es que en España, como en la mayoría de los países con economías estructuradas, esta obligación está regulada legalmente y debe cumplirse con ella cada año con precisión y dentro de unos plazos concretos. Su incumplimiento, pues nos puede acarrear consecuencias graves, desde sanciones económicas hasta el cierre de la página del registro mercantil y la imposibilidad de inscribir actos societarios, por ejemplo, el cambio de un administrador o bueno, cualquier otra necesidad, el cambio de domicilio, cualquier cosa que necesitemos, pues puede llevarnos a encontrar esa hoja cerrada hasta que no presentemos o cumplamos con nuestras obligaciones. Vamos a empezar definiendo qué son las cuentas anuales. Hemos de decir que las cuentas anuales constituyen un conjunto estructurado de documentos contables que se presentan de forma clara, de forma fiel y ordenada de la imagen financiera de la empresa. Bueno, pues según la legislación mercantil española, deben elaborarse al cierre del ejercicio y se componen como mínimo de lo siguiente. Balance de situación. Ahí lo que hacemos es recoger el patrimonio de la empresa a una fecha determinada, normalmente el 31 de diciembre, pero no tiene por qué ser así.
Vamos a detallar, por un lado, los activos, que son los bienes y derechos, también los pasivos, las deudas y obligaciones, y el patrimonio neto, esas aportaciones y reservas de la compañía. También las cuentas de pérdidas y ganancias, que lo que muestran es el resultado económico del ejercicio, ingresos obtenidos, gastos en los que hemos incurrido, beneficio o pérdidas finales. Eso es lo que nos va a dar este informe. También el estado de cambios en el patrimonio neto. Bueno, pues refleja cómo ha evolucionado el patrimonio neto. Si ha habido ampliaciones de capital, si ha habido resultados del ejercicio, reparto de dividendos, bueno, pues cómo ha variado ese patrimonio neto. También tenemos el estado de flujos de efectivo, que es obligatorio solo para empresas medianas y grandes. Y bueno, pues expone los movimientos de entrada y salida de dinero en 3 áreas: actividades operativas, de inversión y de financiación. Y por último, esa memoria explicativa, documento narrativo que desarrolla y aclara la información contenida en los estados anteriores. Incluye desde políticas contables aplicadas, detalles de ciertas partidas y eventos relevantes, todo eso en ese documento. Hemos de decir que en pequeñas empresas o microempresas se puede presentar una versión abreviada, sin el estado de flujos de efectivo y con una memoria muy simplificada, que es lo que normalmente pues tienen esas pequeñas empresas como obligación. Pero ¿quién está obligado a presentar estas cuentas? Bueno, pues están obligados, primero, todas las sociedades mercantiles, importante, independiente de su forma jurídica, que sea una SL, una SA, la que sea. Y de si tienen o no tienen actividad. Otro tema importante, aunque no tengas actividad, tienes que presentar esas cuentas. También están obligadas, por ejemplo, las cooperativas, las fundaciones, las asociaciones y otras entidades con forma jurídica regulada, siempre que estén registradas. En cambio, los autónomos, los empresarios individuales, no están obligados a presentar cuentas anuales ante el registro mercantil. No están obligados, aunque sí deben llevar registros contables pues a efectos fiscales, los famosos libros, pues por ejemplo para el IVA, que nos exige la agencia tributaria. ¿Cuáles son los plazos legales para la presentación de las cuentas? Bueno, pues el proceso de formulación y presentación de cuentas anuales está perfectamente regulado y definido. Vamos con las principales fechas a tener en cuenta en España, en el ejemplo que estamos haciendo en España, ¿vale? Tenemos formulación de las cuentas. Bueno, pues tiene que ser dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Habitualmente el cierre del ejercicio es el 31 de diciembre, estaríamos hablando del 31 de marzo. Después, aprobación por la Junta dentro de los 6 meses siguientes al cierre. Así que si ha sido el 31 de diciembre, estamos hablando de hasta el 30 de junio. Depósito en el registro dentro del mes siguiente a la aprobación. Estaríamos hablando, pues hasta el 30 de julio. Si la empresa cierra su ejercicio en una fecha distinta, que no sea el 31 de diciembre, que puede pasar, pues los plazos se cuentan desde la fecha de cierre. Por eso son 3 meses, 6 meses y un mes más a esos 6 meses para la presentación, dependiendo de cuándo se cierre nuestro ejercicio. ¿Dónde se presentan las cuentas anuales? Bueno, pues hemos de decir que en España el registro mercantil provincial que corresponde al domicilio social es el órgano encargado de recibir y de custodiar las cuentas anuales. El depósito, ahora mismo se realiza de forma telemática a través del portal del Colegio de Registradores, en este caso www.registradores.org. Aunque también puede hacerse de manera presencial en soporte digital. El proceso incluye, primero, rellenar el modelo oficial aprobado por el ICAC. Después, firma digitalmente los documentos por parte de los administradores. Y tercero, abonar la tasa de presentación. También hay que aportar la documentación adicional, certificado de aprobación, informe de gestión, informe de auditoría, si aplica, y todo eso lo tenemos que presentar, como os he dicho, de manera telemática o de manera digital presencialmente.
Importante que vayamos, bueno, lo vamos a hacer después del sponsor, con los tipos de cuentas anuales, la normal, la abrevial y la abreviada, perdón, y la PYME, para que veáis las diferencias y, bueno, para que veáis también cuál aplica en función del tamaño de nuestra empresa. Pero ya estamos en tiempo de nuestro sponsor, así que nos vamos a ir directamente con un sponsor relacionado con aprendimiento, en este caso con las formas jurídicas, que es el Guiaburros Autónomos y el Guiaburros Sociedad Limitada. 2 libros que recogen estas 2 formas jurídicas que juntas representan el 90% de nuestro tejido empresarial. Libros muy importantes para tener en la mesilla, para poder, bueno, pues consultarlos en cualquier momento. Y bueno, ¿por qué no? Porque en un momento dado nos puede interesar cambiar de forma jurídica. Igual hemos empezado como autónomo y hay un punto en el que nos interesa cambiar a sociedad limitada, lo podemos hacer perfectamente y bueno, pues hay que tener en cuenta los cambios que hay, las nuevas obligaciones, bueno, pues todo lo necesario. Así que vámonos con este Guiaburros Autónomos Sociedades Limitadas, menos de 10 euros cada libro en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Vámonos. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guiaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guiaburros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guiaburros Autónomos, menos de 10 euros, como te decía, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. El de Sociedades Limitadas, que siempre se me olvida coger un ejemplar para poder enseñároslo, igual, menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Decirte que borjapascual.org es nuestro e-commerce, nos ayuda a la monetización de este contenido que generamos. Además, cuando entres en borjapascual.org vas a ver toda esa oferta formativa que tenemos para el emprendedor, desde toda la sección de Entrena tu mente, con libros, eso, para que estés preparado y puedas aprovechar todas esas oportunidades que irán llegando, pasando por emprendimiento de guerrilla, con el método EDAM, con diferentes herramientas y arsenal digital que tenemos que conseguir aprender a usar para tener posibilidades de cumplir nuestros objetivos comerciales. También estamos hablando de características o habilidades que tienes que ganar como emprendedor y ahí estamos hablando de, por ejemplo, liderazgo, negociación, que también tenemos ahí material formativo, ya te digo, en libros, en cursos, talleres. Aprendimiento, por supuesto, formas jurídicas, modelos de negocio, gestión financiera, financiación, gestión laboral, facturación. Tienes información de muchísimas cosas y más que irán saliendo. Y bueno, las píldoras del emprendimiento, que tenemos ahí una colección que ahora va a salir el cuarto, la 4ª tirada de 40 píldoras, con lo que ya tenemos unas cuantas. La píldorita se lee una al día y te va contando la historia del emprendimiento, en este caso de los primeros emprendimientos que puse en marcha hace pues muchísimos años. También tenemos una sección de libertad financiera, algo muy importante que tenemos que también tener en cuenta con esto del emprendimiento. Todo eso en borjapascual.org, pero que sepas que estos libros los puedes encontrar también en las principales librerías y plataformas online. Decirte que en borjapascual.org a partir de 2 libros ya no pagas gastos de envío, si son 3 te regalan un 4.º libro y si son 4 libros te regalan un curso valorado en 69 euros.
Y ahora sí que sí, nos vamos con los tipos de cuentas anuales, la normal, la abreviada y la PYME. En función del tamaño de la empresa, vamos a poder optar por un modelo normal, abreviado o PYME. Estos modelos permiten adaptar la carga contable al volumen real del negocio. Vamos a hablar del tipo de cuentas, los requisitos principales y los documentos incluidos. En la normal, pues supera 2 de los 3 límites, 11,4 millones de euros en activos, 22,8 millones en ventas o 250 empleados. Si superas 2, pues ahí tienes todos los documentos con versión completa. La abreviada, bueno, pues si no superas 2 de esos 3 límites de los que hemos hablado, pues tienes que poner memoria y cuentas abreviadas sin estado de flujos. Y la PYME, que aún es más reducida, orientada a empresas muy pequeñas, bueno, pues hay que presentar el balance y una memoria simplificada. Esas suelen ser normalmente las obligaciones. Vamos a hablar también de algo muy importante, que es la importancia estratégica del depósito de cuentas. Y es que aunque muchas pymes ven esta obligación como una carga, depositar estas cuentas anuales, tiene al final un efecto positivo importante. Primero, como gran ventaja, transparencia y reputación. Claro, esto da confianza a los proveedores, a los clientes y a los inversores. Después nos va a ayudar de manera clara en el acceso a financiación. Bancos y entidades revisan las cuentas para esa posibilidad de concedernos préstamos. También tenemos los concursos públicos, y es que muchas licitaciones requieren que la empresa esté al día de sus obligaciones contables, lógicamente. Protección del administrador. Es que al final lo que estamos haciendo es acreditar diligencia en la gestión y puede evitar responsabilidades si la empresa, bueno, pues entra en dificultades, posible concurso, lo que sea. Bueno, pues tener esas cuentas depositadas ya es, bueno, nos puede dar cierta confianza a los administradores. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar las cuentas anuales? Bueno, pues vamos con ello. En principio, no cumplir con esta obligación puede tener consecuencias que podemos catalogar de graves. Primero, el cierre registral, que ya lo hemos hablado. El registro mercantil bloquea cualquier inscripción posterior. Por ejemplo, imagínate que tienes que ampliar capital, que vas a nombrar nuevos cargos, que te trasladas a otro sitio, pues no vas a poder registrarlo en el registro mercantil. Después, y últimamente, las multas económicas. Y es que la ley establece sanciones de hasta 60.000 euros para las empresas que no depositen sus cuentas y hasta 300.000 si la facturación supera los 6 millones anuales. Por otro lado, pérdida de credibilidad. Y es que un tercero que vea que la empresa lleva años sin publicar cuentas, pues puede sospechar de mala gestión, de actividad o incluso de fraude. También, como decíamos, la responsabilidad del administrador. Si no se cumple con el depósito, se puede acusar, en este caso, al órgano de administración de, bueno, pues lo peor del mundo, de gestión negligente, lo que tiene consecuencias civiles y penales en caso de insolvencia. Así que es muy importante que cumplamos con esta obligación y que registremos esas cuentas. ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de presentar las cuentas? Bueno, pues primero, por ejemplo, no validar los libros antes del depósito. Otro error muy habitual es firmar con certificados caducados o incluir errores en la formulación del balance o no adjuntar el certificado de aprobación de la Junta o ignorar el plazo límite y presentarlas fuera de tiempo. Bueno, pues evitar estos errores al final te va a requerir cierta coordinación y previsión. Si tienes además departamentos, pues coordinación entre los contables, los asesores externos, la dirección. Bueno, todo eso tenemos que intentar tenerlo controlado. ¿Qué recomendaciones prácticas te puedo dar? Bueno, pues en principio, usar un software contable compatible con el formato oficial y ZAC, que esto en la mayoría de los casos ya lo tienen preparado. Segundo, cierre contable anticipado. No esperes al 31 de diciembre para organizar tu contabilidad, que la contabilidad se vaya haciendo mes a mes. Después, auditoría voluntaria interna para validar los números antes de la formulación. Bueno, que le echéis un repaso internamente. Y asegurar que la Junta de Socios aprueba y certifica formalmente las cuentas.
Además, te recomiendo que guardes los justificantes del envío telemático y del pago de las tasas, para que así, bueno, pues no pueda haber ningún lugar a dudas. Hay una pregunta que soléis hacer habitualmente y es si se pueden reformular las cuentas. Y la respuesta es que sí. Si se detecta un error material, que sea importante, tras esa presentación, pues puede hacerse una reformulación y presentar un nuevo depósito indicando que sustituya al anterior. Es cierto que esta acción requiere acuerdo del órgano de administración y además aprobación en nueva junta. Fuera de eso, no hay mayor impedimento. Y es que la presentación de cuentas anuales no es solo, como hemos visto, un trámite burocrático, es un ejercicio de transparencia, de cumplimiento y de responsabilidad, algo muy importante. Para las pymes constituye una herramienta estratégica que les permite mejorar su imagen, les permite profesionalizar su gestión y que abre puertas a nuevas oportunidades de financiación, de crecimiento y, ¿por qué no?, de alianzas comerciales. Y es que un negocio que presenta sus cuentas en tiempo y forma, al final lo que está haciendo es ganar legitimidad en el mercado. Además, implícitamente está mejorando sus controles internos y está mejor preparado para enfrentar cualquier escenario que pueda llegar. En cambio, ¿quién incumple? Pues quien incumple esta obligación, pues queda fuera de ese sistema económico formal y está expuesto a graves consecuencias, como ya hemos visto, tanto legales, financieras como operativas. Así que tenemos que cumplir con esta obligación, tenemos que conocer cómo funciona la obligación y a partir de ahí, pues ir trabajando día a día nuestra contabilidad para que esto sea prácticamente un trámite, lo que es la formulación y la presentación en sí, porque ya hemos hecho el trabajo durante todo el año. Se nos ha acabado el tiempo. Mañana sábado ya sabéis que tenemos Emprendimiento Kids, que vamos a hablar de esos proyectos de emprendimiento. Y el viernes que viene continuamos con la última parte de este capítulo, que serían las auditorías. Y vamos cerrando esas obligaciones de las pymes. Mañana, Emprendimiento Kids, cuento contigo. Así que como cuento contigo te voy a decir pues lo que te digo habitualmente, ya sabes, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.